Si resuelves los conflictos de forma agresiva, puedes provocar enfrentamiento y generar competencias con el ánimo de vencer en vez de buscar soluciones. Vas a pretender obtener el máximo beneficio humillando a los demás sin tener en cuenta sus intereses, opiniones o sentimientos. Se empeorarán las cosas con los demás y serás rechazado o rechazada. Y disminuirás también tu autoestima. Y número 3, si resuelves los conflictos de forma correcta o asertiva, como debe ser, obtendrás beneficios para ti y para todos los implicados en el conflicto. No habrá ganadores ni perdedores, todos ganarán. Vas a satisfacer al mismo tiempo a ambas partes, a ti mismo y a los demás, con lo cual dará lugar a la amistad y a la cooperación. Te encontrarás a gusto contigo como persona y los demás estarán contentos de estar a tu lado. Aumentará tu autoestima y la de los demás. Entonces, a modo de conclusión, nos podemos dar cuenta también al mirar esta imagen de lo importante que es poder resolver nuestros conflictos utilizando un estilo asertivo, ¿sí? Siendo asertivos para resolver nuestros conflictos. No tenemos que irnos al límite de ser muy pasivos, muy tímidos para resolver un conflicto, porque nos damos cuenta que de esa forma no podemos resolver un conflicto, ¿sí? Sino tampoco yéndonos al otro extremo de ser agresivos y querer golpear quizás o insultar o tratar mal a la otra persona, porque de esa manera vamos a lograr más problemas. Ahora que ya sabemos, ¿no es cierto?, que el mejor estilo para resolver los conflictos es el estilo asertivo, vamos a ver qué pasos debemos seguir para resolver un conflicto con el estilo asertivo. El proceso de resolución de conflictos sigue una secuencia de 2 fases por la que debemos pasar si queremos resolver los conflictos de forma correcta o asertiva. La primera fase se llama de preparación y la segunda fase de resolución del conflicto. La primera fase de preparación dice que el primer paso es reconocer que existe un conflicto. Para ello se debe observar los propios sentimientos para detectar la tristeza, la preocupación, la ira o el enfado. Estos sentimientos nos indican que existe un conflicto. Y una vez que reconozca que existe un conflicto, debes tener en cuenta lo siguiente: intentar estar tranquilos y reflexionar o pensar al respecto. Ustedes se pueden estar preguntando, ¿pero cómo estar tranquilos? Consiste en relajarse, en respirar profundamente y al expulsar o echar el aire, hacerlo lentamente. Mantenerse tranquilos es probablemente lo más complicado de aprender, puesto que es más fácil perder el control, ponerse nervioso, agresivo y enfadarse consigo mismo y con la otra persona, con lo cual empeorarás la situación. ¿Y cómo sería reflexionar? Consiste en pararse a pensar antes de decir o hacer algo. También es difícil de aprender porque lo más sencillo es actuar de forma rápida, impulsiva y sin pensar en las consecuencias. Pero siempre tenemos que intentar estar tranquilos y poder reflexionar. La segunda fase de resolución de conflictos refiere que una vez que consigas estar tranquilo y seas capaz de reflexionar, debes intentar seguir los siguientes pasos. El primer paso es identificar bien cuál es el problema o el conflicto que tengo. Para identificar el problema es preciso o necesario realizar lo siguiente: describe el problema como si se lo estuvieses contando a una amiga o a un amigo. Para ello debes formularte y responder a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el problema que tengo? Luego, averiguar cuáles son tus pensamientos, sentimientos y los de la otra persona. Luego que pensaste en esos momentos,
¿Qué crees que pensó la otra persona? ¿Cómo te sientes y cómo crees que se sintió la otra persona? Luego, se debe fijar un objetivo. Una vez que el problema ha sido identificado, debes fijar un objetivo. Para ello es preciso formularse y responder a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el resultado deseado de esta situación? Es decir, ¿qué quiero lograr yo con esta situación? Luego debemos pensar en muchas soluciones posibles. Debe generar múltiples alternativas de solución, cuantas más mejor. Para ello es preciso formularse y responder a la siguiente pregunta. ¿Qué se puede hacer para solucionar el problema? Para seguir avanzando, ¿no es cierto?, en estas etapas de resolución de conflictos, debemos anticipar las consecuencias que pueda tener cada solución que yo pensé anteriormente. Debes prever las consecuencias de tus actos y de los actos de los demás. Para ello, debes darte respuesta a la siguiente pregunta. Si hago o digo esto, ¿qué puede ocurrir? Si la otra persona dice o hace esto, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene cada consecuencia para ti y para la otra persona? Luego debemos elegir la mejor solución. Después de haber evaluado todas las soluciones, debes elegir la mejor para conseguir tu objetivo. Para ello es preciso darte respuestas a las siguientes preguntas. ¿Esta solución es efectiva? ¿Resuelve el problema o crea otros nuevos problemas? ¿Es una solución justa? ¿Cómo me sentiría? ¿Cómo se sentiría la otra persona? Luego se debe practicar la solución elegida. Para ello es preciso planificar paso a paso lo que se va a hacer y anticipar los obstáculos que puedan dificultar el logro de la meta y después ponerla en práctica. Debemos evaluar los resultados obtenidos. Si los resultados son positivos, se resuelve el conflicto. Y si los resultados no son como esperabas, es necesario probar con otra solución. A modo de resumen, podemos ver que los pasos que debemos seguir para resolver un conflicto son: primero, fase de preparación, en la que encontramos intentar estar tranquilos o tranquilas y reflexionar. Y luego, como número 2, la fase de resolución de conflictos. Y ahí debemos identificar bien cuál es el problema, fijar un objetivo, pensar en muchas soluciones posibles, anticipar las consecuencias que pueda tener cada solución, elegir la mejor solución, practicar la solución elegida y finalmente evaluar los resultados obtenidos. Ahora, para aplicar todo lo que hemos aprendido de resolución de conflictos, vamos a resolver el siguiente caso. Francisco es un trabajador del área de mantenimiento al que habitualmente Daniel, que pertenece a su mismo grupo, le gasta muchas bromas, es decir, le hace muchas bromas. Francisco empieza a cansarse de estas bromas porque son todos los días. ¿Cómo debe resolver Francisco dicha situación? Entonces lo que deben hacer ustedes es seguir cada paso. Identificar bien cuál es el problema, fijar un objetivo, pensar en muchas soluciones posibles, anticiparse a las consecuencias que pueda tener cada solución, elegir la mejor solución, practicar la solución elegida y evaluar los resultados. Ustedes deben ir creando, ¿no es cierto?, ir planteando en una hoja o pensando también de manera verbal, ¿no es cierto?, reflexionando, ir a ver Francisco. En el primer punto, identificar bien cuál es el problema. ¿Cuál sería entonces el problema de Francisco? Luego, en el punto 2, fijar un objetivo. ¿Qué quiere lograr Francisco? Luego, pensar en muchas y posibles soluciones para que Francisco pueda solucionar este problema. ¿Sí? Y así sucesivamente hasta llegar al punto 10.
llegamos ya al término de este taller de resolución de conflictos. Espero que les haya quedado a todos, ¿no es cierto?, muy claro cuáles son los pasos a seguir para resolver un conflicto, que se puedan recordar, ¿no es cierto?, qué es un conflicto, los estilos, ¿no es cierto?, que existen para resolver un conflicto y lo importante que es el ser asertivo a la hora de resolver un conflicto. Espero que esté muy bien. Muchas gracias por su participación.